Buenas noches. Mi nombre es Mariana Sinari. Trabajo... ¿Sí? Adelante. Pero, ¿alguien tiene una Sandero negra que ha dejado estacionar en el colegio? No. Una Sandero negra. Un Renault Sandero. ¿Nadie? Buenas noches, disculpen la demora, estamos esperando a la doctora y todavía no ha llegado. Mi nombre es Mariana Sinari, trabajo en el Hospital Privado de Córdoba, en el laboratorio de genética citogenética, digamos, dentro del laboratorio de oncomatología. Lo que allí desarrollamos es un poco todas las técnicas que se ven o que se estudian dentro de la genética médica. Están orientadas tanto a lo que es biología molecular como citomolecular, ¿no es cierto? Y la doctora me había pedido un poco que les contara, digamos, un poco de las técnicas que se realizan en el laboratorio, porque ustedes habían visto hasta ahora un poco de cariotipo, si lo que yo no mal conozco. Y bueno, hice un poco una introducción, digamos, para contarles un poquito qué es el ADN y lo que se estudia dentro del laboratorio. El ADN es una cadena antiparalela de doble hebra, ¿sí? Que está compuesta por estas dos cadenas que son complementarias entre sí. Generalmente, o durante el año 1954, se descubrió esta cadena molecular y luego, por los años 60, de este descubrimiento, digamos, se avanzó sobre lo que era el código genético. El código genético es lo que nos indica o lo que hace darle un significado a esa cadena de ADN. Entonces son los tripletes de codones que están insertos dentro del DNA y que se van leyendo, digamos, en la célula para tener dar el origen a las proteínas que van a formar la estructura celular. Si vamos a hablar un poquito de lo que es la estructura del ADN, es una cadena, como les dije, antiparalela, que está formada por guanina, citosina, o sea, bases púricas y pirimidínicas. Estas bases son complementarias de ambas cadenas. El ADN se enrolla dentro de la célula o está empaquetado dentro de la célula de una cierta manera o durante los estadios celulares que necesita estar de una manera desplegada o una manera más compacta, ¿sí? Cuando lo encontramos dentro de la división celular en el estadio de metafase, lo podemos encontrar como lo que se ve aquí en el estadio de cromosomas, ¿sí? Es donde la cadena de ADN está más compacta y se puede observar en el microscopio óptico. Toda esta información, ¿sí?, está contenida en el núcleo de la célula y la célula es quien porta toda la información y quien va a dar origen en el citoplasma a las proteínas que se van a formar en función de esa cadena de ADN. ¿Cómo está formado este ADN? Digamos, vamos a explicar un poquito la estructura del ADN en sí, porque para entender un poco las técnicas que se realizan en el laboratorio debemos conocer la estructura del ADN. El ADN es un compuesto que está formado por un grupo fosfato, unas bases nitrogenadas y un azúcar que se llama desoxirribosa en el caso del ADN, en el caso del RNA es ribosa, ¿sí? Aquí podemos ver la doble cadena antiparalela, ¿sí?, enrollada o complementaria entre sí de estas dos hebras. Es algo microscópico porque no se puede ver, digamos, a simple vista, a no ser que esté empaquetado de una cierta manera y que se pueda observar al microscopio. Estas son las dos variantes de información que tenemos dentro de la célula, el DNA y el RNA. El DNA es la doble cadena, el RNA es una simple hebra y esta hebra está compuesta o se diferencia del DNA por el azúcar que porta. Si el DNA tiene una desoxirribosa, el RNA tiene una ribosa. Además, la otra característica por la cual se diferencia es que una de las bases cambia, ¿sí? En vez de ser una timina,
dentro de las bases pirimidínicas pasa a ser un uracilo. Este RNA es muy inestable con respecto al DNA y también se utiliza en el laboratorio para el estudio, digamos, de sobre todo alteraciones que son del tipo translocaciones, ¿sí? Pero bueno, esta información dentro de la célula tiene un cierto flujo o tiene una dirección hacia dónde va orientada. Esta hebra de DNA se autorreplica durante la mitosis, ¿sí? Y luego se transcribe a RNA mensajero y ese es quien va a ser leído en los ribosomas de la célula, en el citoplasma, para la traducción de proteínas. ¿Sí? Ese flujo de información se le llama dogma central de la biología molecular. ¿Por qué explico esto? Porque, digamos, si no tenemos esta información, no sabemos qué parte estamos estudiando. Así es como lo vemos, digamos, graficado en la célula en sí. En el núcleo se encuentra el DNA, luego se transcribe a RNA mensajero. Este RNA sufre una serie de cambios, ¿sí? Para madurar. Y luego es quien a través de los poros del núcleo va a salir hacia el citoplasma, se va a encontrar con los ribosomas y en los ribosomas va a ser traducida esa cadena a proteína. Pero bueno, lo importante y lo que tiene significado dentro del DNA son los genes, porque dentro del DNA nosotros tenemos muchas, digamos, una cadena muy larga, pero no todo sintetiza proteínas. Hay regiones que son polimorfismos, hay regiones que no codifican para nada, ¿sí? Y de acuerdo, digamos, a cómo es la información, la unidad funcional más importante son los genes, ¿sí? Los genes son aquellas estructuras que tienen ciertos y determinados, complementos que van a ser importantes en la transcripción para luego traducirse. Tenemos elementos que son que inician la transcripción, luego elementos que son codificantes como los exones, y los intrones son aquellos que luego se eliminan porque no tienen un significado cuando se hace la traducción. Tenemos sitios donde inicia la transcripción, sitios de terminación, sitios que son potenciadores o enhancers, que cuando se unen factores de transcripción lo que van a hacer es acelerar ese proceso de transcripción, ¿sí? Ahí está un poco resumido la significancia de cada elemento, ¿sí? Hay secuencias codificantes, no codificantes, secuencias que son regulatorias y secuencias flanqueantes que se les llaman, que son aquellas que se encuentran al inicio o en la terminación de la secuencia. Para que tengan una idea de cómo se realiza la transcripción, esta es una cadena de ADN, ¿sí? Que luego se va a sintetizar ese RNA y ese RNA va a sufrir, como les dije, algunos cambios para ser un poco más estable. Se le agregan poliadeninas, ¿sí? Se le agrega esta molécula que es una metilguanosina. ¿Para qué? Para hacerlo más estable, porque al ser una simple hebra, digamos, su estabilidad es menor que la del ADN. Esto todo lo realiza una enzima, una maquinaria enzimática que va a hacer que la transcripción se lleve a cabo. Esto todo ocurre dentro del núcleo y esas son las modificaciones que le ocurren al RNA para llegar a ser maduro. Lo más importante, digamos, de toda esta expresión es sobre todo la eliminación de los intrones. La eliminación de los intrones significa que se saca, digamos, lo que no es codificante en esta maduración del RNA. Lo que queda como, digamos, secuencia completa son los exones, que son los que van a originar la proteína. Cuando ocurren ciertas alteraciones dentro de la cadena del ADN, puede suceder que este corte y empalme de esas regiones no sea correcta o no sea normal, y en vez de alinearse todos los exones correspondientes para hacer la secuencia codificante, lo que ocurre es que hay splicing alternativos. Digamos, no se hace de la manera correcta y el producto funcional es distinto. ¿Por qué explico esto? Porque, digamos, hay enfermedades por las cuales, a causa de estos procesos,
se pueden dar manifestaciones clínicas, ¿sí? Este es el proceso de la traducción, que luego esto ocurre dentro del citoplasma de la célula, donde se encuentra el RNA, atraviesa los poros de la membrana y se encuentra con los ribosomas, y en los ribosomas se va sintetizando las proteínas, ¿sí? La cadena polipeptídica, que es, digamos, un RNA transferencia, es quien porta el anticodón, que va a transportar el aminoácido que va siendo leído, digamos, en el ribosoma. Esto es de acuerdo al código genético que les nombré anteriormente. La cadena de RNA va siendo leída de a 3 codones, o sea, un triplete. Eso se le llama codón. Lo más importante es que el código genético es un código degenerado, porque de los aminoácidos presentes dentro de la traducción hay, digamos, por más de muchos codones significan un solo aminoácido, ¿sí? Hay codones de iniciación, codones de, digamos, de terminación, pero hay otros codones de stop que significan que la proteína ha llegado a su finalización, ahí termina la cadena que se lee, ¿sí? Pero, digamos, la importancia o lo preponderante es que este código genético es degenerado. Si vamos a hablar del genoma en sí, digamos, de lo que es genética, tenemos que saber que hay genes que se encuentran, digamos, dentro de los cromosomas del genoma completo, y hay otros genes que se encuentran dentro de la mitocondria. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay enfermedades que se producen cuando la cadena del ADN mitocondrial está afectada por algunas alteraciones moleculares. Entonces, si generalmente este ADN mitocondrial tiene que ver con el metabolismo oxidativo, ¿sí? Codifica para 37 genes, pero si vamos a hacer una comparación con el ADN total de la célula, el genómico, ¿sí? Es mucho mayor en cantidad y de bases con respecto al ADN mitocondrial. ¿Qué va a ocurrir cuando, digamos, hay enfermedades o cuando se producen alteraciones, digamos, dentro del ADN? Pueden ser variadas, ¿sí? Pueden estar, digamos, una gran clasificación de las alteraciones que puede tener el ADN o mutaciones. Mutación se le llama cualquier cambio dentro de la cadena del ADN, ya sea en organización, en estructura, cualquiera fuera, digamos, la alteración se le llama mutación. Las mutaciones pueden clasificarse en si son somáticas o si son germinales. Aquellas somáticas se dan en un órgano específico, ¿sí? Y las germinales son las que son transmitidas de forma hereditaria, ¿sí? De una generación a otra. Una de las características, por ejemplo, de las somáticas son los cánceres. Las mutaciones, digamos, pueden tener varios efectos. Algunas pueden causar, muy pocas pueden causar efectos beneficiosos, algunas no causan ningún efecto, o algunas otras son causantes de riesgo, ¿sí? Algunas otras se les llaman polimorfismos, que son variantes dentro de la población normal, si se encuentran en menos de un 1%, que son las que generalmente se utilizan en biología molecular para hacer el estudio de identificación humana, por ejemplo. Aquellos, digamos, áreas que se dedican a la identificación humana utilizan estos polimorfismos para comparar la muestra, por ejemplo, de un paciente con respecto a la muestra de su donante de algún órgano, o donantes de médula ósea, o la identificación, por ejemplo, de una muestra en una escena de un crimen. Estas regiones son las que se utilizan para hacer estas determinaciones. Son regiones normales dentro del ADN de cada persona, pero son variables de acuerdo a la persona. A esas también se les llama, digamos, esos son los llamados polimorfismos, pero vendrían a ser mutaciones igualmente porque son variables dentro de cada persona. Otra clasificación en la cual se los engloba mayormente, digamos, a las mutaciones
son aquellas en donde está alterada el número de los cromosomas de manera intacta, o sea, si hay un número mayor o un número menor a lo normal, son aquellas que se llaman genómicas. Las mutaciones cromosómicas son aquellas que alteran un cierto fragmento de un cromosoma. Las génicas son aquellas que, digamos, alteran ya en forma más pequeña regiones dentro del ADN. Para que tengan más o menos una idea, por ejemplo, una mutación genómica es aquella, por ejemplo, que llamamos como síndrome de Down, en donde hay una copia extra del cromosoma 21. A esto es un cariotipo, y así se puede ver el número aumentado de cromosomas. En este caso es 47XX, ¿sí? Más 21. Estos cromosomas, hay una copia extra del cromosoma 21. Así se ve un cariotipo al microscopio óptico bandeado, ¿sí? Con bandeo G. Ese perfil, cada cromosoma está ubicado, tiene un número, y generalmente, no sé si les habrá contado la doctora Chirino, que las mutaciones, digamos, los cromosomas en sí se agrupan de a pares. Estos pares hay 22 autosomas y un par sexual, ¿sí? Y se agrupan, digamos, en grupos, como se les llama, ¿sí? El grupo A, el grupo B, el grupo C, de acuerdo a la estructura, el tamaño y las bandas de ese cromosoma. Esta es una mutación cromosómica en la cual ha intercambiado una región. Este es un cromosoma 9 y este es un cromosoma 22. Aquí hay un intercambio de material entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. A esto se le llama translocación y es, por ejemplo, el causante de la leucemia mieloide crónica digamos, en las enfermedades hematológicas. Aquí hay un ejemplo de mutaciones génicas en donde ha cambiado un simple par de bases, ¿sí? En el codón 617 ha cambiado una G por una T. ¿Sí? Es dentro de una proteína que se llama JAK2. En el exón 14 de ese gen se ha producido un cambio de una base por otra. Hay otras mutaciones que, digamos, alteran, digamos, o no el sentido de la cadena codificante. Algunas sí cambian de sentido, otras no. Algunas generan codones de interrupción, o sea, si hay una mutación presente y ha cambiado un triplete por otro, por ejemplo, en vez de codificarse ese triplete para seguir la cadena, lo que encuentra es un codón stop, y ese codón stop frena la síntesis de la cadena codificante. Hay otros que solo cambiando, digamos, una mutación o cambiando una región puntual, lo que ocurre o lo que produce es un aminoácido diferente, como en el caso de acá arriba. Por ejemplo, en las hemoglobinopatías lo que ocurre es un cambio de un aminoácido por otro. Eso afecta a la estructura en sí de la hemoglobina y lo que hace es, digamos, no oxigenar bien a los tejidos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de la cadena de hemoglobina beta, en donde hay un cambio de una A por una T. ¿Sí? Este cambio de este simple par de bases genera una hemoglobina S, que es una hemoglobina anómala y que produce, digamos, crisis vasoclusivas en los pacientes solo por ese simple cambio de bases, donde la estructura de la hemoglobina ya no va a ser la misma. Hay otras mutaciones con respecto también a sustituciones de nucleótidos, en los cuales a veces se introducen o se destruyen, digamos, o se incluyen o se excluyen exones o regiones dentro de estos exones, o hay mutaciones en las cuales se involucran regiones regulatorias. Son diferentes las clasificaciones que hay, son variadas y pueden afectar de diferentes maneras según, digamos, la estructura de la proteína que alteren. Hay otras regiones en donde se pierden o insertan regiones, ¿sí? Por ejemplo, algunas alteran ese marco de lectura que yo les iba diciendo, que el triplete iba leyendo dentro del ribosoma D3. Ese triplete
Si es múltiplo de 3, puede alterar, no altera el marco de lectura, pero si es distinto de 3, puede alterarlo, ¿sí? Hay un corrimiento de la cadena que se está codificando. ¿Sí? Una de ellas es la mutación, por ejemplo, una deleción en el gen de la fibrosis quística, donde esta deleción, lo vamos a ver aquí en el ejemplo, ocurre dentro de un triplete de bases, ¿sí? Se pierde ese triplete y al perderse produce la fibrosis quística, ¿sí? O por ejemplo el albinismo oculocutáneo, que es una enfermedad también de índole genética, esta inserción de un par de bases también altera el marco de lectura, no con respecto a la primera, porque si ustedes ven se pierde un triplete, pero por más que se perdió ese triplete también, o sea, produce una sintomatología clínica. En cambio aquí no están involucrados tripletes, sino un simple par de bases, pero también produce enfermedad. Dentro del laboratorio podemos estudiar, una vez que ya hemos visto un poco todas las alteraciones que pueden ocurrir en esa cadena de ADN. El laboratorio es un poco amplio y puede estudiar, digamos, todas esas mutaciones o esas alteraciones dentro del ADN. Una de ellas, una de las metodologías clásicas y más simples, es el cariotipo, ¿sí? El cariotipo convencional, en donde se hace un cultivo de linfocitos a 72 horas, ¿sí? En donde se hace en una estufa con medios de cultivo y luego se realiza una cosecha. Esos linfocitos en el cultivo lo que hacen es volver a un estadio inmaduro y en ese estadio inmaduro se dividen, ¿sí? Entonces ocurre la mitosis, luego se frena con un cierto compuesto químico y lo que podemos encontrar luego que se ha bandeado, se hace un bandeo G, podemos encontrar estas estructuras que es lo que se llaman los cromosomas visibles al microscopio óptico, ¿sí? Este es un cariotipo de una mujer donde se encuentra bandeados y lo que hace el citogenetista es ordenar esos cromosomas e identificar si esos cromosomas son normales en estructura, en número, en las bandas, si las bandas están ubicadas correctamente. Entonces esto requiere un cierto entrenamiento visual, digamos, para poder tener o dar una cierta información. Las limitaciones de esta técnica es que generalmente es de bajo costo comparado con las demás que voy a nombrar, pero lo dificultoso es que requiere de una persona entrenada para ver todas las alteraciones dentro de la cadena del ADN. Otra de las metodologías que se utiliza dentro del laboratorio es la hibridación in situ, que es una técnica que ya va más a lo citomolecular, en donde lo que se hace es estudiar el ADN con una cierta sonda que está marcada con un fluorocromo. Esa sonda es complementaria a la región que yo quiero estudiar y se va a unir a esa región complementaria. ¿Cómo lo hace? Por complementariedad con respecto al ADN, pero como esa sonda está marcada con fluorescencia, si yo irradio con luz fluorescente y lo detecto con un microscopio de fluorescencia, puedo ver imágenes que me van a decir si esa región está presente, si está alterada o no. La hibridación in situ en general se puede utilizar, digamos, con muchas, lo que habíamos visto hasta ahora era la hibridación in situ. Esta hibridación in situ, digamos, se puede desarrollar en varios tejidos. Se puede utilizar material de anatomía patológica, extendidos celulares, de citogenética, extendidos hematológicos. Y lo que se hace, como les dije, es incubar esta sonda que tiene una cierta afinidad o está comercialmente identificada hacia una cierta región, y esta sonda está marcada fluorescentemente, y lo que se hace es cuando se produce la desnaturalización del ADN, cuando se aplica, digamos, una cierta temperatura, y la doble hebra de ADN se abre, y luego lo que ocurre es que si volvemos a subir un poquito la temperatura,
se produce una hibridización en donde la sonda se une complementariamente con la región de interés. ¿Sí? Y cuando le, digamos, aplicamos una luz fluorescente y es vista a través de un microscopio de fluorescencia, puede revelarse la imagen. Hay diferentes tipos de sondas que se utilizan dentro del laboratorio, son variadas, algunas son centroméricas, otras son de pintado cromosómico, otras son secuencias únicas, ¿sí? Pero lo más importante es que nos permiten detectar variadas alteraciones numéricas, estructurales, ¿sí? Arreglos complejos que en el cariotipo no podemos identificar, pero si utilizamos estas sondas, sí. Marcadores cromosómicos que no podemos detectar el origen de esa estructura particular dentro del cariotipo, también se puede estudiar a través de esta técnica. Por ejemplo, aquí les muestro esta sonda, ¿sí? Que marca regiones centroméricas, o sea, en el centro del cromosoma. Lo que hace es generalmente utilizarse para el estudio de alteraciones numéricas. Por ejemplo, aquí tenemos una célula en donde tenemos dos componentes normales, o sea, dos señales rojas, ¿sí? Pero cuando tenemos un solo componente, quiere decir que algún cromosoma, digamos, o está extraviado o no se encuentra presente en esa célula, ¿sí? Entonces nos ayudan a ver las alteraciones numéricas. Hay otras sondas en las cuales se pueden ver todo el par cromosómico, un par cromosómico en particular, pero esto ya utiliza una batería de sondas distinta, porque ya no pinta una sola región, no marca una sola región, sino que marca un cromosoma completo, ¿sí? Un par cromosómico. Luego están estas locus específicas, en donde podemos identificar una región en particular, ¿sí? Estas son utilizadas mucho en los síndromes genéticos como las microdeleciones, en donde esa región al microscopio óptico en un cariotipo no se puede visualizar, pero utilizando esta sonda sí, sabemos si la región está presente o no. Estas otras son regiones teloméricas. Dentro de los cromosomas se encuentran los telómeros, que son las regiones distales, ¿sí? En los extremos del cromosoma. Y lo que se conoce es que en algunas patologías estos telómeros se han acortado, o sea, con la división celular o con la edad, por ejemplo, esos telómeros se van acortando y hace que a veces no estén presentes o sí, de acuerdo al paciente. Digamos, todas estas sondas tienen una utilidad de acuerdo a lo que nosotros estemos buscando. No se puede utilizar las sondas de hibridación in situ si no conocemos o no tenemos un diagnóstico probable, ¿sí? O sea, y todo dependerá del número de sondas que uno disponga en el laboratorio para ser aplicado. Generalmente es una técnica que se realiza en muy poco tiempo con respecto al cariotipo. El cariotipo lleva un cultivo de 72 horas, en cambio esta técnica se puede en 48 horas tener un análisis de esa región en particular que quiero estudiar. O sea, es un análisis más rápido. Que estudian de todo tipo de alteraciones, ya sea en medicina reproductiva, en diagnóstico genético, en alteraciones cromosómicas sexuales, de todo un poco, ¿sí? Anomalías tanto estructurales como numéricas. Estas son imágenes de una quimera. Sí, lo que se estaba buscando es ver si, como el paciente está trasplantado con un donante de distintos sexos, se puede identificar la quimera o la proporción de células del donante en esa muestra de sangre del paciente. Por ejemplo, aquí tenemos dos cromosomas X y aquí tenemos la sonda verde es el cromosoma Y. ¿Sí? Si hay un cierto porcentaje del donante, generalmente siempre se espera que en un trasplante el porcentaje del donante sea alto con respecto al receptor. Anomalías numéricas también se pueden identificar, como les he contado. Acá hay un síndrome de Turner en donde una mujer, en su complemento cromosómico, cromosómico, cuenta con una sola imagen de un cromosoma X.
Generalmente esto se puede ver por cariotipo, pero si hay un porcentaje bajo, lo que se hace es utilizar este tipo de metodología, porque se pueden contar muchas más células que en el cariotipo. Generalmente en un cariotipo se cuentan de 25, más o menos 25 metafases o 20. En cambio en un preparado de FISH se pueden contar hasta 250 núcleos o más. Entonces eso aumenta la sensibilidad con la que uno puede detectar una anomalía. Estas son anomalías estructurales, en donde ya hay una sonda locus específica, en donde lo que quiero buscar, por ejemplo, es la alteración molecular de la translocación 922 que les contaba al principio. Un paciente que tiene una leucemia mieloide crónica, lo que hago es estudiar ese gen ABL y MSR en los cromosomas 9 y 22, y si esa translocación está presente, en vez de ver 4 señales, 2 correspondientes al ABL y 2 correspondientes al USR, voy a obtener 3 señales porque hay una translocación presente. ¿Sí? Veo 2 señales naranjas y una sola verde. De lejos, bueno, no se ve tanto, pero el patrón de señales debe indicar si la alteración se encuentra presente o no. Alteraciones crípticas también se pueden ver, como les contaba anteriormente. Hay síndromes de microdeleción, por ejemplo la microdeleción 22Q, también se puede analizar por FISH. Generalmente se analiza por FISH, no por cariotipo, porque visualmente en el microscopio óptico no se puede detectar. Entonces lo que se hace es utilizar una sonda para estudiar esta región del cromosoma 22. Con el cariotipo no la puedo ver, pero si aplico la sonda, sí. Anomalías, por ejemplo, también crípticas como la microdeleción 7Q, ¿sí? Que es el mismo concepto. Marcadores cromosómicos, en el síndrome, por ejemplo, el síndrome de Catay, lo que ocurre es que hay un marcador, o sea, un cromosoma que yo no puedo identificar el origen, y utilizando este tipo de sondas puedo detectar si hay una señal extra en ese cromosoma que corresponde a la señal de un cromosoma 22 normal, ¿sí? Entonces esa señal extra quiere decir que la alteración está presente. Ahí tenemos un anillo cromosómico en donde el cromosoma lo que ha hecho es perder sus extremos y plegarse sobre sí mismo, formando como un pequeño circulito, y lo que ocurre es que a veces por citogenética no podemos identificar a qué cromosoma pertenece porque es muy pequeñito. Entonces, utilizando una sonda que marque el cromosoma X, se puede identificar a qué cromosoma pertenece ese anillo. Esta es una imagen de quimerismo que ya les conté anteriormente. Estas son amplificaciones génicas en donde, por ejemplo, en pacientes con cánceres de mama, lo que se realiza es una detección de cierta región del cromosoma 17. Cuando esta región está amplificada o digamos, se ha producido múltiples copias de esa región de una manera anómala, se puede identificar en un preparado con FISH, ¿sí? Todos esos puntos, esta es una imagen normal y esta es una imagen positiva. Cuando se encuentran todos esos puntos juntos, ¿sí? De la sonda supuestamente que marca el HER2-Neu, que es un gen dentro del cromosoma 17, ponemos en evidencia que esa amplificación se ha llevado a cabo. Esto es muy importante en las pacientes con cánceres de mama que son medicadas de acuerdo a este score que se puede sacar a través del FISH. Por ejemplo, en neuroblastoma también se pueden identificar amplificaciones dentro del cromosoma 2, ¿sí? La región del NMIC, dentro de este cromosoma que está aquí arriba, se puede ver duplicada o amplificada en muchas copias, y eso hace el diagnóstico del paciente. Hay otras técnicas de FISH que son un poquito más sofisticadas, que no solamente tienen una sonda o una batería de sondas, sino que utilizan un complemento de sondas mucho mayor, ¿sí? Está pintado cada par o está de manera fluorescente cada par cromosómico. O lo que se puede ver es un multibandeado, ¿sí? En donde podemos ver alteraciones
por ejemplo aquí, en donde hay una inversión dentro del cromosoma 1 porque se aplican varias ondas juntas para analizar todo el complemento cromosómico. Digamos, lo que se puede hacer en FISH es variable y, digamos, siempre orientado al diagnóstico probable del paciente. Hay otras técnicas que ya entramos dentro de lo molecular y que son un poco más sofisticadas, en donde se utilizan preparados de citogenética, pero ya lo que se extrae del paciente es el ADN, donde ese ADN está marcado, ¿sí? Y que compite con otro ADN normal, ¿sí? Que está marcado con otro fluorocromo, y lo que se hace es ver índices de intensidades para ver si esas regiones están amplificadas dentro de todo el contexto cromosómico. Por ejemplo, se analiza cada par cromosómico en particular y se ve si hay regiones que han ganado, ¿sí? Material o han perdido de acuerdo a la intensidad de señales que dan. Pero lo que se hace es analizar también todo el componente, digamos, cromosómico. Si la intensidad es mayor de 1 o menor de 1. Eso también es con fluorescencia, ¿sí? Pero detectan múltiples alteraciones porque hay síndromes en los cuales comparten cierta similitud genética o, digamos, cierta similitud morfológica o, digamos, del paciente que digamos, comparten ciertas similitudes clínicas. Entonces a veces es muy difícil para el genetista poder identificar esas similitudes o englobar o dar un diagnóstico de ese paciente. Entonces lo que se hace es llevar una muestra del paciente a analizarse con estas técnicas para poder identificar cuál es la alteración presente. Hay otras técnicas más sofisticadas aún, en las cuales hay ya unas regiones que se utilizan chips, lo que se llaman chips genómicos, en donde en un disco o un pequeño, digamos, membrana de silicio, de vidrio, plástico, en las cuales se ponen colecciones de ADN. Ese ADN está marcado con fluorescencia y lo que se hace es, digamos, poner la muestra del paciente en esos chips, ¿sí? Para identificar ciertas regiones en particular. Esto lo que ayuda es a ver si esas regiones están amplificadas o están, digamos, lesionadas. Lo que hace es aumentar, ¿sí? La sensibilidad o la resolución de la técnica. Esto ya es un poco mucho más sofisticado que hacer un cariotipo o hacer un FISH dentro del laboratorio. Este es el perfil, digamos, que se va a ver de imágenes si las regiones están duplicadas o amplificadas, porque las señales en esas regiones van a ser más potentes que con respecto a un paciente normal o a una muestra normal. En el laboratorio también se utiliza otra técnica que es el Saudenblot, que digamos, dentro de las metodologías no es sofisticada por el hecho de que utiliza un radioisótopo, ¿sí? Lo que se hace es clivar el ADN con enzimas de restricción que lo van a cortar. Ese fragmento de ADN va a migrar, ¿sí? A través de un gel, y luego se va a aplicar una sonda que está marcada con un fluorescente, ¿sí? Para ver si esa región está presente o está duplicada o está amplificada. Esto se utiliza, por ejemplo, en síndrome de X frágil, en donde el paciente tiene dentro de su cromosoma X ciertas regiones repetidas o duplicadas, y de acuerdo si esas regiones son de mayor o menor medida, se considera que el paciente está, digamos, tiene clínica o no. Entonces esta es la metodología, por ejemplo, que se utiliza para detectar un síndrome genético, como el síndrome de X frágil. Sobre todo se utilizan para ver si estas regiones están presentes o están ausentes. Bueno, y por último, ya para terminar, hay, digamos, dentro del laboratorio anteriormente, digamos, después de la década del 60,
El Southern Blot sí, en Buenos Aires se hace, no aquí en Córdoba. Pero por ejemplo, FISH, cariotipo, reacción de PCR y secuenciación se hace aquí en Córdoba. Sí. En el laboratorio donde yo trabajo no se utiliza el Southern Blot, sobre todo por lo sofisticado de la técnica, porque tiene que utilizarse un radioisótopo. Y eso tiene implicancias, digamos, con la contaminación que tiene la persona que lo hace, y hay que tener un espacio físico, ¿sí?, para manejar estos químicos, ¿no? Otra de las técnicas que es muy utilizada y que anteriormente, como les decía, en la década del 60, a partir de estudiar todo lo que era el ADN y lo que era, digamos, toda la estructura, la maquinaria enzimática, una de las técnicas que surge es la reacción en cadena de la polimerasa, que es una técnica que se utiliza en el laboratorio ampliamente y para diferentes aplicaciones, no solo genéticas, sino de un laboratorio de rutina común. Esta reacción en cadena de la polimerasa puede detectar mutaciones puntuales, translocaciones, o sea, intercambio entre cromosomas, puede detectar inserciones pequeñas, ¿sí?, de lesiones pequeñas, y lo que implica es generar cierta cantidad de ADN copiado de una matriz original, como sería el ADN del paciente, ¿sí? Siempre está acotado a una cierta región que yo quiero estudiar. ¿Para qué lo utilizo? Como les dije, se puede utilizar para variadas cantidades de enfermedades, ¿sí? Generar in vitro cierta cantidad de copias. ¿Por qué me van a decir ustedes? Para poder detectarse, porque generalmente cuando nosotros tenemos el ADN, esa región de interés que nosotros queremos estudiar siempre se encuentra en dos copias, ¿sí? La región perteneciente al alelo heredado de la madre y al heredado del padre. En cambio, aquí lo que hacemos es amplificar esa dotación para poder identificarse. Utiliza una enzima. Esta enzima lo que hace es amplificar la cadena de ADN, ¿sí?, en ciclos de temperatura. Es más o menos lo que ocurre dentro, como el FISH, pero lo que hace es generar grandes cantidades de una cierta hebra o una cierta región de ADN. Lo que hace es desnaturalizarse la cadena de ADN, hibridar los primers, y luego una enzima que trabaja a altas temperaturas lo que hace es sintetizar esa cadena de ADN nueva. Ese es el ciclo. Si repetimos variadas veces o múltiples veces ese ciclo, lo que hace es generar esas grandes cantidades de esa región. Es una amplificación exponencial. ¿Sí? De la doble hebra yo puedo hacer esta colección de elementos. Antes esto, lo que se utilizaba antes de que se descubriera la PCR, o digamos alguien inventara esta reacción de PCR, se utilizaba la clonación, ¿sí? El ADN se introducía dentro de un organismo como una bacteria, ¿sí?, dentro de un plásmido, en donde la bacteria se reproducía y ese ADN se reproducía junto con la bacteria de manera independiente y se generaban grandes cantidades de ADN. En cambio aquí lo que se hace directamente se realiza en un tubo de ensayo. Esta detección de PCR puede ser variada, ya sea si se hace en un gel, ¿sí?, en donde puedo detectar si una mutación está presente o no, revelado en ultravioleta, y eso es lo que vamos a ver. Aquí esto por ejemplo se utiliza para los laboratorios de histocompatibilidad para hacer la identificación de los posibles donantes de un trasplante. Tiene variedades, o sea, utilización múltiple, ¿no? Hay otras PCRs que son un poquito más sofisticadas, en lo que se adiciona, además de las regiones flanqueantes que yo quiero estudiar, una sonda en donde, a medida que la enzima va a tener contacto con esa sonda, se va a emitir fluorescencia, y esa fluorescencia va a ser captada, ¿sí?, por un equipo
en donde va a tomar como fotos de esa reacción, y estas son las imágenes que se pueden encontrar. Si la alteración está presente, si no estuviera presente la alteración, no hubiera, digamos, estas gráficas. ¿Sí? Hay otras reacciones, por ejemplo, que se llaman MLPA, en donde ya no quiero estudiar un simple fragmento, sino lo que quiero hacer es estudiar un gen entero, por ejemplo. Entonces lo que hago no solamente es estudiar ciertas regiones, sino un gen completo. Esto ayuda a la identificación de síndromes de microdeleción, ¿sí? No estudia translocaciones balanceadas, pero sí síndromes de microdeleción, digamos, de lesiones, pérdidas o ganancias dentro de un gen. Por ejemplo, dentro del exón del 11 al 13, lo que obtenemos es, con respecto a una muestra control, es esta gráfica en donde lo que se realiza es ver el área bajo la curva de esta gráfica, si esas regiones con respecto al control están disminuidas, o el área bajo la curva quiere decir que ha habido una lesión de esa región. ¿Sí? Entonces todo tiene que ver con el número de copias que se han sintetizado en esa reacción. Si el número de copias de esa cierta región es menor, eso va a hacer que la gráfica disminuya en tamaño, y eso va a decirme que esa reacción, digamos que esa región está delecionada. Y por último, lo que les quería nombrar era el método que hoy por hoy, digamos, se considera el gol estándar, que es la secuenciación de Sanger, en donde, si ustedes, digamos, conocen un poco, digamos, lo que se analiza dentro del laboratorio, por ejemplo, uno de los casos más estudiados hoy, por ejemplo, son los cánceres de mama, en donde lo que ocurre es mutaciones dentro de dos genes, ¿sí? Si el cáncer de mama tiene un origen hereditario, por ejemplo BRCA1 y BRCA2, esos son dos genes que pueden estar mutados si se encuentran, digamos, en el paciente o en sus antecesores. Se puede detectar por esta técnica. Es conocer base a base la secuencia del DNA, por ejemplo, de esos genes o de otros genes que se quieran estudiar. ¿En qué se basa? En que el ADN es complementario, y esa complementariedad tiene que ver, y esa unión de la cadena tiene que ver con enlaces fosfodiéster que ocurren. Si nosotros introducimos a una reacción de secuenciación que tiene como base una PCR, ¿sí? Se van a ir sintetizando una cadena nueva, y dentro de esa cadena nueva se van a ir adicionando los nucleótidos que componen el ADN. Cuando ocurre un dióxido nucleótido, digamos, es adicionado, esa cadena, en vez de tener un oxidrilo, va a tener un grupo hidrógeno, y va a hacer que esa cadena no se siga sintetizando, y además ese dideoxinucleótido tiene un marcador fluorescente. Entonces se van a generar fragmentos de distinto tamaño, ¿sí? De bases. Entonces van a migrar a través de en vez de migrar en un gel, como se hace una detección de una PCR, lo que se hace es hacerlos en estos equipos, y esos equipos lo que van a hacer es detectar esa fluorescencia que se va emitiendo con la cadena que pasa a través de estos capilares que se ven acá. ¿Sí? Esos capilares tienen un polímero a través de donde va a migrar la muestra. Esa señal va a emitir, digamos, cuando impacte un láser, va a emitir una cierta fluorescencia, y esa fluorescencia va a ser detectada por un fotoamplificador. Y lo que vamos a obtener es la secuencia del ADN en concreto. Si yo quiero estudiar un gen completo, lo que puedo hacer es estudiarlo de apartes, ¿sí? Normalmente lo que se hacen es estudiar los exones de ese gen, la secuencia codificante, y esa cadena de ADN, esto es lo que se ve aquí. Siempre está comparado con respecto a una muestra normal, ¿sí? Y cuando lo que ocurre es hay una mutación presente, lo que se puede ver es esto, ¿sí? Esos dideoxinucleótidos comparten como es como si estuvieran dos muestras superpuestas. Quiere decir que
aquí debe haber una amplificación o una deleción, o sea, una ganancia o una pérdida. Si no, se vería de esta manera, ¿sí? Base a base podemos ir leyendo si hay una guanina, si hay una timina, citosina. Aquí hay, por ejemplo, un clon normal en donde está la base normal y la base mutada. Aquí también. Y estos son los nuevos equipos que se utilizan hoy por hoy en el laboratorio para generar una secuenciación un poco más profunda de la que se hacía por la metodología de Sanger. ¿Qué hace esto? Que nosotros podamos analizar muchas muestras juntas con mayor sensibilidad, porque la reacción se lleva a cabo no solamente en ambas direcciones de la cadena sintetizada, sino que se realiza múltiples veces. Entonces eso hace que aumente mucho la sensibilidad. Es una técnica cara, ¿sí? Pero hoy por hoy ya se está implementando. Hay diferentes tecnologías o plataformas comerciales que utilizan esta secuenciación de nueva generación. Algunas utilizan una flow cell, digamos, en donde ocurre esta amplificación de las regiones y donde van a ser leídos estos clústeres. Otros utilizan como bits, lo que se le llaman, que son unas perlitas magnéticas en donde el ADN va a unirse a esas perlitas y la reacción se va a llevar a cabo dentro de esas perlas. O, por ejemplo, otra plataforma comercial es la liberación de iones protones cada vez que se adiciona una base. Muy bien, eso es todo. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Las metodologías son muy sofisticadas para contarlas así simplemente, pero era para que tuvieran un pantallazo lo que se utiliza en genética o en cualquier otra área, porque son utilizadas en muchas áreas dentro del laboratorio.